Hermanos, muy buenas tardes. Saludo en la comunión del Señor, siempre con el propósito de que el Señor sea glorificado y que su palabra sea de bendición para todos nosotros. El tema que debemos enfrentar hoy día tiene como título La provisión de Dios en Cristo y la importancia de nuestro crecimiento espiritual. Su texto básico está en Romanos 5:17, pero para darle contexto voy a hacer lectura en Romanos 5 del 12 al 21, tomado de la traducción de la versión Reina Valera, Biblia Nueva Traducción Viviente, que nos permite comprender mejor toda la argumentación del apóstol Pablo. Dice así entonces la palabra del Señor. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como sí lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún mucho más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Un pasaje de Pablo muy contundente y debemos enfocarnos en él para comprender cuál es el mensaje del Señor para nuestras vidas. Y voy a releer el versículo 17, que es el texto básico. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Gloria a Dios por su palabra. Entonces, el énfasis de la iglesia en el mes de mayo es la provisión de Dios en Cristo y la importancia de nuestro crecimiento espiritual. Estamos hablando de dos temas que se conectan.
Estaremos reflexionando entonces en dos aspectos de la salvación, principalmente, que son la justificación y la santificación. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la justificación tiene que ver directamente con lo que pasó en la cruz, con Cristo, hace 20 siglos atrás, es decir, tiempo pasado. Sin embargo, la santificación tiene que ver con lo que ocurre en la vida diaria del cristiano, es decir, tiempo presente. Y para tener una visión completa de lo que es la salvación, tenemos que pensar también que la glorificación tiene que ver con la eternidad en el cielo con Dios y es tiempo futuro, hacia dónde vamos. Ok, entonces, profundizando un poquito más la idea del significado de la justificación, ella nos libera, la justificación, del pecado de Adán, por fe en el sacrificio de Cristo en la cruz y en la resurrección que confirma el sacrificio. Y la santificación nos induce, como consecuencia de la justificación y por amor, a vivir la vida de Cristo en el día a día y nos permite crecer en su conocimiento y relación íntima con Él. Ahora, los tres tiempos de la salvación que acabo de mencionar están mencionados veladamente en Romanos 5, versículos 1 y 2. Y lo leo. Veanlo también en su Biblia. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahí tenemos en esos dos versículos toda la visión de lo que es la salvación completa. Primero, como dice, justificados por la fe. Justificados. No somos contados como pecadores por la justicia de Cristo, porque hemos creído en la justicia de Cristo, entonces somos justificados. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, paz con Dios. Dios no tiene nada en contra de nosotros por ese acto salvador de Cristo en la cruz. Pero luego dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Estamos viviendo en la gracia de Dios. Y ese es el tiempo de la santificación, en la cual estamos firmes. ¿Ya? En la santificación podemos estar firmes porque vivimos en la gracia del Señor que se ha conseguido por la obra justificadora de Cristo en la cruz. Y luego termina diciendo, y nos gloriamos. ¿En qué? ¿En el presente? No, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios en la eternidad. Es el bosquejo completo de lo que es la salvación que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Pero son doctrinas difíciles de entender, difíciles de asimilar. Entonces, para poder comprender lo que es la justificación y la santificación, quisiera invitarles a considerar una historia ficticia, una historia inventada, novelesca, ¿ya? Imaginaria, en un país y un mundo imaginario, que podría ayudarnos a entender esas doctrinas. Y le he puesto como nombre la historia de Eduardo. Puede ser cualquier nombre, pongámosle Eduardo para comprensión de todo. Bueno, veamos en primer lugar el trasfondo de Eduardo. Eduardo nació en una familia pobre, creció pobre y quedó huérfano. Y cuando quedó huérfano vivió aún más pobre. Y se allegó a otra familia también como ellos, pobre, y vivió sujeto a privaciones. Por lo tanto, para poder sobrevivir, se hizo miembro de una pandilla. Y se puso bajo el dominio de un hombre que era un mafioso, narcotraficante, contrabandista, proxeneta, asesino, y tuvo que cometer delitos muchas veces para poder sobrevivir. Inimaginables situaciones tuvo que vivir. Participó de todo tipo de faltas a la moral y a las buenas costumbres. Imaginemos lo peor: droga, robo, prostitución, crimen. Al extremo que Eduardo fue a parar a la cárcel. Y a causa de sus múltiples delitos fue condenado a cadena perpetua. O sea, no tenía remedio, no tenía salvación, tenía que morir en la cárcel. Y este hombre, de nuestra historia, representa al hombre natural, perdido, muerto en delitos y pecados a causa de la desobediencia de Adán. Y este hombre soy yo, eres tú, y es toda persona que nace en este mundo de una manera natural. Hemos nacido muertos
en delitos y pecados, como dice Pablo en la carta a los Efesios. ¿Qué alternativa de vida tenía Eduardo en la cárcel? Resulta que a causa de un programa de gobierno, Eduardo fue conocido por un filántropo. ¿Qué es un filántropo? Es alguien que se caracteriza por su amor a las personas en general y que se dedica a trabajar por ellas y procura su progreso y su bien de manera desinteresada. Este hombre lo elige para darle rehabilitación, hacer de él una buena persona, y lo invitó a incorporarse a este programa. Aceptar, para Eduardo, significaba ponerse bajo el control absoluto de este hombre en todo aspecto de su vida, comenzando con un cambio de identidad para sacarlo de ese medio donde él vivía, porque ahora va a ser otra persona, cambia su identidad, una reeducación, formación cultural, formación laboral, e incorporarse al programa como participante activo de este programa de rehabilitación. Ahora, esto representa al Evangelio. Es la buena noticia que Eduardo estaba recibiendo, que él tenía alternativa para salir de ahí. Es el Evangelio para él, cuya finalidad es rescatar al pecador dándole salvación y vida nueva. Y este es el Evangelio que nosotros hemos recibido. Ahora, ¿qué significó la salvación para Eduardo? Eduardo, siendo presidiario, creyó en el programa, aceptó someterse a este hombre filántropo y acepta lo que él ofrece. El hombre lo saca de la cárcel, lo recibe en su casa como parte de su familia, lo incorpora como hijo, lo adopta como hijo, con todos los derechos que esto implica. Y esto ilustra lo que es la justificación, porque el condenado ningún mérito puede hacer para poder salir en libertad. Solo debe creer y recibir el indulto que es parte de este programa. Y esto somos o representa a todos nosotros en cuanto a la justificación. Todos los cristianos somos salvos única y exclusivamente por gracia. Nadie, ni uno de nosotros tiene el más mínimo mérito para poder ser salvado. Todo opera por la perfecta gracia de Dios. ¿En qué consiste ahora la nueva vida de Eduardo? Ahora él debe aprender a vivir como este filántropo le va de enseñar, que ahora es su padre adoptivo, y debe comenzar a trabajar junto con él en su programa, reformando absolutamente su vida, mientras trabaja ayudando en el rescate de otros. Y esto representa la santificación. Y en esto estamos todos los cristianos que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Ahora bien, de estas 4 etapas de esta historia ficticia de Eduardo, vamos a desarrollarlas desde un punto de vista bíblico para ver directamente qué concierne a nosotros. El hombre natural, el Evangelio, la justificación y la santificación. En primer lugar, ya lo hemos dicho, lo reiteramos, el hombre natural. Todos nosotros, los seres humanos, hemos nacido herederos de la desobediencia de Adán, y eso implica muerte. Y voy a leer acá en los versículos que ya mencionamos, Romanos 5, 12 al 14, con respecto a lo que es el hombre natural. Pero aquí en la versión Reina Valera del año 60. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, de Cristo. Entonces, reiterando lo mismo, todos los seres humanos nacemos herederos de la desobediencia de Adán, con toda la degradación que esto implica. Si recordamos la historia
delictiva de Eduardo, que terminó en la cárcel con cadena perpetua, es una ilustración de lo que somos todos nosotros, esclavos del pecado. Como Jesús le dijo a los judíos, todo el que hace pecado es esclavo del pecado, encarcelados en una vida pecaminosa, condenados al infierno eterno. Ahora, si nosotros observamos la sociedad que nos rodea, ¿qué vemos? La sociedad está mal, Chile está mal, todo lo que nos rodea está al revés, y si miramos el mundo es lo mismo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que gente inteligente, que han gobernado el mundo, las mayores lumbreras, tengan el mundo en la condición que está? Y eso tiene una sola explicación: el mundo entero está bajo el maligno, y todos somos parte de una generación corrupta, un mundo perdido. Pero este mundo perdido, que es nuestra naturaleza humana, ha sido enfrentada por medio de la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, y eso es el Evangelio. Y cuando nosotros estábamos perdidos, cada uno tiene un testimonio al respecto, cómo fue que el Evangelio llegó a su vida, nos presentó la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz para perdón de pecados, confirmado luego por la resurrección. Y esta es la provisión de Dios en Cristo. Ahora bien, hay que hacer una aclaración. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es dejar una religión pasada o un ateísmo pasado y venir a hacerse evangélico e incorporarse en una iglesia con el nombre de evangélico. El Evangelio no es eso. Sino que el Evangelio no es algo que uno pueda hacer, sino el Evangelio es la buena noticia de todo lo que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz para que nosotros pudiéramos tener salvación si es que creemos en ese mensaje de salvación del Evangelio. Así que el Evangelio es algo creíble, algo que debemos incorporar por fe en nuestras vidas. Si comparamos con la historia de Eduardo, es el programa de rehabilitación que ya fue mencionado. Ahora, cuando una persona escucha el Evangelio, tiene dos alternativas: ¿lo cree o no lo cree? Si lo cree, por obra de misericordia de Dios que le ha dado fe para creerlo, el hombre es salvo. Pero si no lo cree, el ser humano va a seguir viviendo en las mismas condiciones, porque todo es un tema de fe. Entonces el resultado de haber creído el Evangelio, somos salvos de la culpa del pecado. La persona que es salvada de la culpa se llama justificado por la justicia de Cristo y está enfocado a un nuevo sistema de vida. Reitero lo de Eduardito, ahí el hombre de la historia, porque él creyó, quedó libre y quedó bajo la autoridad de este hombre filántropo que quería transformarlo. Todos los que hemos sido justificados por medio de Cristo, ya no tenemos que vivir como si aún fuésemos descendientes de Adán, porque ahora pertenecemos a Cristo y debemos aprender a vivir a Cristo. Y en este punto a veces ocurre un problema en la vida de las iglesias, y es porque o el Evangelio no ha sido bien explicado, o las personas no lo han entendido, o simplemente se incorporaron a la iglesia porque les gustó la iglesia, pero no se ven cambios en la vida de la persona. Entonces es un punto que debe ser analizado por cada uno de nosotros. ¿Estoy dando fruto para la gloria de Dios o simplemente me sumé a la congregación de la iglesia y estoy como jugando al monito mayor, haciendo todo lo que los demás hacen, sin que sea algo que surge de una vida de Dios en mí? Es un punto muy importante de considerar, porque si esa es tu realidad, entonces busca a alguien de la iglesia que te reevangelice, que te explique el Evangelio de una manera muy bíblica para que puedas tener la oportunidad de convertirte a Cristo y puedas dar fruto para la gloria de Dios, fruto de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo y fruto de personas ganadas para el reino de los cielos, que pueden ser 3 formas de frutos por lo menos. Y una persona que ya está
justificada por la fe, entra en el proceso de santificación, que es la vida del hombre justificado que lo lleva camino a la gloria eterna. Y aquí voy a leer unos versos que a mí me gustan mucho porque describen muy bien lo que es la santificación. Y es en 2 de Corintios 5, versículos 14 y 15. Y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero hacer una pequeña explicación. Hay una palabra que me gusta mucho, que es constriñe o constreñir. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Constreñir significa obligar. El amor de Cristo nos obliga. Tengamos cuidado, porque al cristiano no lo puede obligar la ley, no lo puede obligar la tradición, no lo puede obligar el pastor, no lo puede obligar el líder de la iglesia, no lo puede obligar el que dirá, ni lo puede obligar el testimonio que debo tener. Lo único que puede obligar a un cristiano es el amor de Cristo. Porque Dios ha manifestado su amor a través de Cristo para que nosotros podamos también responderle en amor. El que comprende el amor de Cristo, que ha perdonado sus pecados, no puede menos que responder en amor. No existe otra motivación. Así que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué hacer para que ese amor me obligue? ¿Qué hacer para que ese amor me constriña? Dice así, pensando esto. Es una cosa que tienes que pensarla. Pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un amor que obliga. Piensa, por ejemplo, en una mamá o un papá que tiene una guagua chica en la casa. Las guaguitas lloran a la hora menos pensada. En la noche, 2, 3, 4 de la mañana despierta llorando la guaguita. ¿Y qué hacen los padres? Dicen, no, estoy durmiendo, a esta hora no lo atiendo. El amor hace que ese papá o esa mamá, por muy cansados que se encuentren, van a ir a ver qué pasa con la guagua que llora. Porque el amor lo empuja. No es que haya alguna ley que lo obligue, no es que haya alguna tradición familiar que lo obligue, no es que haya el que dirán que lo obligue. No, el amor obliga a atender esa guaguita, aunque sea en el horario más inadecuado. Y es así como comparación. El amor de Cristo nos obliga. Y es importante tenerlo, porque un amor que obliga no se hace duro, no se hace pesado, se hace con amor, con alegría. Entonces la santificación, como ya se ha dicho, corresponde a nuestra vida cotidiana, hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él mismo venga a buscarnos en su segunda venida. Recordemos nuevamente a Eduardo y su programa de rehabilitación, donde tuvo que hacerse parte de un programa de rehabilitación, siendo transformado él y también ayudando a otros. Y cada uno de nosotros, cada persona que ha sido convertida a Cristo, también en la iglesia tiene que ser rehabilitado, renovado, reacondicionado con los medios de gracia que Dios nos ha dado. Y hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, a la imagen del Señor. Y en esto hay 3 cosas importantes que considerar para que nuestra vida pueda crecer en santificación o despegar en santificación. ¿Ya? Es importante para esto revisar la Escritura, que nos muestra. Hay 3 cosas fundamentales, y me acuerdo de algo que quiero compartirles, que fue reciente, ayer o antes de ayer me lo contó mi hijo. Él trabaja en una empresa donde para poder realizar las tareas, hace cosa de un año compraron un dron. Pues aparatitos así que son como helicópteros con 4 hélices que vuelan y toman filmaciones y todas esas cosas. Lo han usado mucho, ha sido muy bueno para poder realizar el trabajo. Pero hace cosa de poco tiempo atrás estuvo fallando el aparato, así que lo desarmaron entero. Lo limpiaron, estaba lleno de polvo por todo lo que lo han usado. Lo armaron de nuevo, trataron de hacerlo andar y no anduvo, no voló. Y no hubo caso. Por la premura compraron otro. Lo armaron, lo echaron a andar y no anduvo.
Problema serio. ¿Qué van a hacer? Recién comprado, no funciona. Revisan el manual. Revisan todo lo que hicieron. Le cambiaron la hélice, la dieron vuelta y anduvo. Mire, qué detalle. ¿Por qué? ¿Por qué fallaron? Porque no revisaron el manual. Y a veces nuestra vida cristiana no despega porque no hemos revisado el manual, es decir, la Biblia. Porque no hemos tomado en serio lo que la Biblia nos enseña. Porque hemos escuchado cosas que nos entran por un oído y salen por el otro. No hemos incorporado el mensaje de la Biblia para vivirlo. No despegamos. Y hay 3 cosas que quiero destacar en esto para que nuestra vida despegue si es que no lo ha hecho. Primero, oración. La oración no está limitada a la reunión de oración de la iglesia. La oración es un diálogo permanente con este Dios que ha venido a vivir en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive permanentemente en nosotros. Es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia que tenemos en Cristo por haber creído el Evangelio. Él está permanentemente en nosotros, por lo tanto podemos relacionarnos con el Señor en oración siempre. Por eso podemos entrar a nuestro aposento y cerrar la puerta, orar a nuestro Padre que vive en secreto. ¿Por qué? Porque está en nosotros, en la persona del Espíritu. Y podemos dormirnos acostados, orar en la cama, orar en la ducha, orar en el camino al trabajo, orar haciendo las cosas en la cocina, donde sea. Podemos conversar todo con el Señor. No hace falta ir con palabras muy especiales. Él es nuestro Padre y nos comprende en todo. Así que la oración es lo primero, lo básico, lo fundamental que todo hijo de Dios debe realizar. Lo segundo, escudriñar las Escrituras. Las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu que está dentro tuyo. Por lo tanto, es la única persona que te puede ayudar a comprender la Escritura y aplicarla a tu vida cotidiana. Mira, cuando tú estés leyendo la Biblia, habrá muchas cosas que no vas a entender, porque seguramente el tiempo que llevas de convertido no te permite comprender cosas que son para personas de mayor tiempo. Te pongo como ilustración. Cuando un niño es chico, tú no le vas a explicar las mismas cosas que al niño que tiene 12 años, 15 años o 20 años. El niño chico va a comprender lo que está a su alcance. Y el Espíritu Santo que nos permite comprender la palabra de Dios nos permitirá comprender lo que necesitamos y aplicarlo de acuerdo a nuestro tiempo de conocimiento del Señor. Así que no nos desesperemos por querer saberlo todo. Alimentémonos de aquello que el Señor nos permite comprender por su Espíritu Santo. Y la vida va a ir creciendo así. Y cada vez que tú leas la Biblia, y esta experiencia es muy común, vas a encontrar que pasajes que habías entendido antes muy bien, en la segunda lectura vas a encontrarle mayor profundidad. Y así cada vez mayor profundidad. Así se va a ir creciendo en la vida cristiana, porque la vida cristiana es práctica. No es solamente subrayar versículos, sino vivirlos. Y tú aprendes cuando has vivido, no cuando has memorizado. La memoria se pasa. Lo que has hecho va quedando. Y por último, como vivir la santificación, debes congregarte en una iglesia que sea bíblica. Es decir, una iglesia donde se esté enseñando la Biblia como palabra de Dios y no se enseñen tradiciones humanas. Biblia, que es la base de nuestra vida cristiana, porque es lo que Dios nos ha revelado, donde está todo el consejo de Dios en estos 66 libros que comprenden la Escritura. En la iglesia vas a poder interactuar con otros hermanos, unos más nuevos, otros más antiguos. Los más antiguos te van a compartir tus experiencias, tú les vas a compartir a los más nuevos. Esa interacción es edificante. Vas a poder orar juntos, alabar al Señor juntos y hacer muchas cosas en conjunto, claro, con las limitaciones del tiempo presente, que es la pandemia. Lo hacemos por vía internet. Pero allí, en esa comunión de los santos, donde vas a poder ir creciendo. No existe el cristianismo individual, no existe el cristianismo aislado. Es como si yo me cortara una mano y dijera, esta mano va a seguir teniendo vida si está cortada del cuerpo. La mano va a morir casi inmediatamente. ¿Ya? Un cristiano aislado también va a morir. No va a poder desarrollarse.
no tiene vida, no está unido al cuerpo. ¿Ya? Si andamos en luz como Él está en luz,